Vamos a estar leyendo en el capítulo 5 de Mateo, el verso 3. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Voy a empezar con la palabra bienaventuranza. Otra palabra que se usa para bienaventuranza es dichosos. Podemos decir bienaventurados es felices también. Yo creo que en un sentido todos deseáramos ser felices, todos deseáramos ser dichosos. Y Jesús dijo, bueno, los que son pobres en espíritu son felices. Eso es lo que nos está diciendo en resumen. Y nosotros debemos ahondar mucho y pensar si queremos ser felices en este planeta Tierra. Debemos entender lo que ser pobre en espíritu significa. Mucha gente ha pensado, ha dicho que ser pobre en espíritu son personas que tienen retardo mental, y no es de esto lo que está hablando el Señor. Otros piensan que ser pobre en espíritu es aquellas personas que no tienen logros, o aquellas personas que son tímidas, o aquellas personas que no manifiestan mucha alegría, por ejemplo. Pero Jesús no está hablando de nada de esto. Primeramente porque todos tenemos diferentes tipos de personalidades, y la salvación no está relacionada con ellas. Dios fue el que hizo nuestro espíritu, y Dios puso en nosotros la diferencia de que no hay una persona que sea idéntica, ni aun los mismos gemelos. Totalmente se manifiestan cosas físicas, y aún por sobre encima de eso las cosas espirituales. Está hablando de nuestra personalidad. Entonces el Señor, cuando habla de pobres en espíritu, está hablando en otra dimensión. Está hablando en la dimensión del reino de Él. Está hablando en la dimensión en que todos los creyentes hemos sido llamados a estar. O sea, usted y yo hemos sido llamados a ser pobres en espíritu. Y como le digo, ni tiene que ver con logros, ni tiene que ver con personalidad. Ser pobre en espíritu es básicamente entender nuestra relación con Dios y vivirla. En otras palabras, si nosotros vemos el llamamiento de Jesús, vea, cuando Jesús vino acá, el mensaje de Jesús era que nosotros debíamos dejar todo por Dios, que nosotros debíamos preferir a Dios por sobre todas las cosas, pero en la forma de dejarlo todo. Porque hay mucha gente que dice, bueno, yo prefiero a Dios, sin embargo realmente no ha dejado todo. Es solo una expresión, y eso es lo que estamos hablando también de Romanos. Mira que la confesión está ligada al corazón, lo que se cree, y eso produce acciones. Lo que hay en el corazón produce acciones de palabra y acciones en hechos, y el hecho que Dios quiere de nosotros es que nosotros renunciemos a todo. Y esto es lo más duro. Esto es lo que Pablo habla acerca de por qué él es considerado loco, porque el cristiano es considerado que está en medio de una locura, porque el hombre natural no entiende que el Señor nos llamó a renunciar a todo. La política de este mundo natural, es más bien adquirir
adquirir. Y el Señor nos mandó a renunciar a todo. No nos llamó el Señor a renunciar a todo de una manera que nosotros no vayamos a tener logros en la vida, pero nos mandó a renunciar a todo en el sentido de que no podemos posesionar las cosas en esta vida. Usted está solamente como un administrador, y por eso usted verá que los requisitos que Dios le ponía a la gente que querían seguirlos, que eran adinerados, que tenían posesiones, los requisitos del Señor es: vende todo lo que tienes y habla a los pobres. Si el Señor es el Señor, nosotros somos los administradores, nosotros obedecemos al Señor, no somos nosotros los dueños. Entonces un administrador, nada más el dueño le dice qué hacer, y el administrador solo se encarga de que lo que se le dijo se cumpla. Entonces, renunciar es locura para el mundo. Renunciar a las cosas es inaceptable. La gente no puede entender eso si quieren vencer en este mundo. Para seguir al Señor hay que asentarse, eso del Señor Jesucristo, que seguirlo a Él es como aquel rey que el otro rey le anunció que había guerra contra él. Entonces dice que antes de ir a la guerra, el rey se sienta y examina su ejército y sus fuerzas para ver si puede hacerle frente al otro rey, y si no, ver en qué términos puede hablar para arreglar ese problema que tiene. El Señor dice: así es cualquiera que quiere seguirme, tiene que sentarse y analizar lo que está haciendo, porque es una decisión muy grande. El Señor dice: si ustedes quieren entrar en mi reino, que por cierto Él dijo: mi reino no es de este mundo. Si ustedes quieren estar en ese reino, que es al final de todo, es necesario que ustedes se sienten y mediten lo que están haciendo, porque ustedes tienen que renunciar a este mundo. Y eso nos causa en este mundo lo que se conoce como ser pobres en espíritu. Que nosotros como creyentes somos llamados por Jesús a ser sencillos y a ser humildes. Eso es de lo que el Señor está hablando acá. Y como le dije, no tiene nada que ver con su personalidad ni con sus logros. Usted puede tener muchos logros en esta vida, y hasta cierto punto esos logros están muy relacionados con el tipo de espíritu que hay en nosotros. Y no estoy hablando ya del humano, sino el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo nos conecta con quién somos nosotros. El Espíritu Santo nos enseña qué es lo que Dios puso en nosotros para que nosotros desarrollemos. El Espíritu Santo nos guía, y no solamente nos guía, sino que nos posiciona, y ahí vienen los logros en nuestra vida. También el Espíritu Santo produce en nosotros acciones que se convierten en logros cristianos que llevan corona para el futuro. Dios en nosotros produce, por decirlo así, obras espirituales que van a tener su recompensa porque están basadas en la obediencia nuestra al Señor. Entonces no debemos pensar que ser pobre en espíritu es una deficiencia. Ser pobre en espíritu es más bien un testimonio del camino que nosotros hemos escogido. Juan el Bautista lo decía así. Juan decía: porque es necesario que Él, hablando de Dios, crezca y yo mengüe.
Está hablando del espíritu. Cuando nuestro espíritu está grande, no le permite la entrada de Dios. Cuando nosotros nos sometemos y le decimos, Señor, mi vida es tuya, mis pensamientos están a tus órdenes, mis acciones son para tu gloria. Y yo iré y haré y viviré conforme tú me guíes. Cuando nosotros hacemos eso, Dios se magnifica, Dios se glorifica en nosotros, mientras que nosotros nos empequeñecemos, ¿verdad? Y en este mundo que está tan lleno de vanagloria, de orgullo, los cristianos no tienen mucha aceptación, y mucho menos si usted le enseña a las personas que ese es el camino a seguir para salvar la vida. Porque bien es cierto que el Señor mismo dijo que nosotros somos la sal de la tierra, y nosotros le damos sazón a la tierra a través de ese espíritu empobrecido. Es como Dios bendice la tierra, porque nosotros vivimos en humildad, nosotros vivimos siguiendo lo que Dios nos da, y eso realza los talentos que hay dentro de nosotros. Y es muy importante entender eso. Vean, por ejemplo, Daniel fue llevado cautivo, fue llevado esclavo, y realmente siento yo que aún todo el tiempo que él estuvo en Babilonia, él era esclavo, aunque estaba en la altura de las posiciones de sabios y consejeros del rey. Y por medio de que su espíritu estaba empobrecido como hombre, él se empobreció delante del Señor y le dijo, Señor, yo te voy a servir. No entiendo, o tal vez entiendo lo que está pasando, que mi Israel fue tomado por este rey de Babilonia, los muros destruidos, el templo, y estoy aquí yo como un esclavo, pero mi corazón siempre está empobrecido delante tuyo, Dios. Y es ahí donde Dios retoma, es ahí donde Dios se glorifica en Daniel, y Dios le empieza a dar una de las cosas para las que él fue preparado, que fue revelación, dirección, ciencia, conocimiento. Si nosotros nos ponemos en las manos de Dios, empobrecemos nuestro espíritu, no solamente somos admitidos dentro del reino de Dios, sino que en contrario a lo que muchos piensan, nuestra vida se empieza a brillar y a funcionar tal cual somos. Y esto me lleva a un tema muy importante. Recuérdense que en los términos el Señor dijo, porque los caminos del hombre no son los caminos de Él, ¿verdad? Son diferentes caminos. Lo que el hombre llama sublime y grande y digno de admirar, Dios lo llama de otra manera. Y lo que el hombre aborrece, lo que el hombre desprecia, menosprecia y huye, es exactamente los caminos de Dios para el hombre. Y yo le aseguro que los caminos de Dios para el hombre son lo mejor. Lo que Dios tiene preparado para que el hombre haga en esta tierra es lo mejor. Sin embargo, como dice la Escritura, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas. Y esa es la lucha más grande que existe, que el hombre tiene. Pablo lo dijo: ay de mí, ¿quién me va a librar de este cuerpo? Usted sabe que nosotros vamos a ser librados de este cuerpo cuando nos moramos, porque este cuerpo no puede ser regenerado. Pedro dice que lo que regenera nuestras vidas
es a través del bautismo, como la aspiración de una buena conciencia. Pero el resto no puede ser regenerado. Pablo dice que ni carne ni sangre van a heredar el reino de los cielos. Entonces, cuando el Señor empieza a hablar en este famoso sermón de las bienaventuranzas, la primera cosa que el Señor dice, todo empieza por un espíritu pobre, no por un espíritu enriquecido humanamente. Porque el espíritu de la carne se va a morir. El espíritu de la vanagloria se va a morir. Todo lo que yo logre como hombre se va a morir. Y esto, incluso Job lo dijo, ¿verdad? Yo no traje nada de este mundo y tampoco me voy a llevar nada. Usted no se puede llevar nada. Salomón, que tuvo mucho conocimiento, mucho dinero, muchos logros, Salomón dijo, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Porque igual es el rico que el pobre cuando mueren. Nada nos podemos llevar como hombres. Y el Señor empieza el sermón diciendo, ustedes tienen que ser pobres en espíritu. Ustedes tienen que entregarme a mí su vida, porque yo soy el que salvo. Y en ese capítulo 10 de Romanos que leímos en el otro estudio, nos habla que no es por las obras que nosotros hagamos que somos salvos, y hablando de Israel, sino por la gracia. Dice que Israel, ahora, Pablo hablando en ese tiempo, dice, Dios ha dejado un remanente de Israel, por la gracia de Él, para que Israel entienda que no es por las obras. No hay obra que lo justifique a usted, no hay obra que me justifique a mí. No hay cosa que yo haga que me produzca en mí algo de orgullo para decir, yo estoy en el reino de Dios, yo tengo el derecho de estar acá. Nosotros estamos en Dios porque Dios nos quiso dar ese derecho, y ese derecho se basa en creer en Él con el corazón, de que Jesús es Dios, de que Jesús vino a este mundo, murió para cumplir la redención nuestra.